vamos a avanzar en cuanto a la determinación del campo eléctrico. Ya hemos visto que dos cargas o una sola carga pueden generar un campo eléctrico, bien de atracción o bien de repulsión, y que este campo eléctrico desarrolla un trabajo al transportar la carga de un punto A hacia un punto B. Es más, hemos podido determinar que la medida de estas cargas eléctricas se le hace a través de la energía potencial, y una de las formas de medir la energía potencial decíamos que es constante, directamente proporcional al producto de las cargas por la constante dieléctrica y partido entre el radio. Y también hemos logrado ya determinar que la diferencia de potencial está dado por el producto o directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al radio. Con esto de aquí hemos nosotros logrado el primer principio de anticipación del conocimiento. En la anticipación del conocimiento habíamos determinado que este trabajo que desarrolla la energía potencial y a través del diferencial de potencial se podrían calcular con el producto de la carga por la diferencia de potencial de las mismas. Y habíamos determinado también que esta energía potencial en definitiva es igual a la carga por la diferencia de potencial con la deducción adecuada de las fórmulas. Y nos quedamos en este conocimiento. Ahora, ¿qué es, pero efectivamente, el campo eléctrico? Es lo que nosotros vamos a explicar. Si tomamos una lámina, le conectamos energía eléctrica, no esperamos que nos venga por acá, por los filos del plano, sino que las líneas de energía eléctrica van a venir perpendiculares al plano, de tal manera que si yo acerco mi mano a un plano con fluido eléctrico, toda mi mano será atraída hacia el fluido eléctrico o afectada por esa energía. Ahora bien, pero entonces dentro de la definición del flujo, de determinación del campo eléctrico, nosotros vamos a determinar lo que es el flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Con este signo phi, a ver si lo mejoramos a este signo, hay que tomar un modelo permanente para no dañarlo. Ahí, un círculo, dos líneas, phi. Le vamos a utilizar como elemento que nos indica lo que es el flujo eléctrico. Pero antes, ¿qué es el flujo eléctrico? Hemos estado diciendo que el flujo eléctrico realmente afecta en la superficie de un plano. Pero esta superficie puede ser plana realmente, puede ser esférica, o puede ser de cualquier forma, aunque sea irregular, porque la corriente la podemos hacer pasar a través de cualquiera de las formas, y lo que nosotros tratamos de medir es el flujo, generalmente es inclusive o en su totalidad para las formas irregulares. Pero ¿qué es este flujo de energía eléctrica? Decimos que es el número de líneas. Este símbolo significa número en matemática. El número de líneas que fluyen de un plano inducido eléctricamente. Pero este número de líneas que atraviesan el plano se las puede contar a través de una fórmula muy sencilla, y es de la fórmula de carácter escalar.
El número de líneas o fluido eléctrico está dado por el producto del campo por la superficie considerada también como un vector. Esto me da el número de líneas que salen del plano inducido eléctricamente. Es necesario saber que esta electricidad fluye por todos los lados, fluye en todo lado, sin dejar huecos. Es la característica también sin huecos, es decir, que si yo dejo conducir por un plano, la conducción eléctrica se efectúa en todo el plano, absolutamente, cualquiera que sea la forma, sin dejar huecos, es decir, está abordando a toda el área a la que puede ella alcanzar y afectar, inclusive si esta área puede ser de carácter infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el flujo eléctrico resulta estar creado por la forma de inducción eléctrica que puede ser distribuida de un modo discreto, y ya hemos visto que podemos contar. Discreto significa finito o numerable o contable. Podemos contar en partes enteras a través de esta forma. O también puede ser de carácter continuo, ya que hemos dicho que afecta a todo el plano o toda la superficie a donde se conecte el fluido eléctrico. Ahora bien, para nosotros describir cómo sucede la creación del flujo eléctrico de forma discreta, si tomamos un plano cualquiera, nosotros podríamos contar ese fluido eléctrico de forma perpendicular al plano, es decir, que con esto formará 90 grados, y toda línea, infinitas líneas, formando un ángulo de 90 grados con el plano. Nosotros la podemos contar a través de esta fórmula. Ustedes hagan cuenta que esta línea que graficamos aquí, entonces serán infinitas o numerables, puesto que están dentro del plano, y se le puede medir a través de esta fórmula. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que en un plano irregular o continuo podamos medir estas líneas de fluido eléctrico, que de paso se ha dicho que son paralelas entre sí y que son perpendiculares al plano, ¿verdad? Paralelas entre sí y perpendiculares al plano. Es la característica del flujo eléctrico que se puede dar en la superficie. Entonces puede darse de carácter continuo como cuando nosotros consideramos una superficie irregular cualquiera, vamos a tener que tomar planos infinitamente pequeños. A esta forma, planos infinitamente pequeños, de tal manera que allí también podemos medir las líneas de fluido eléctrico en forma perpendicular en cada uno de estos pequeñísimos planos, que entonces vienen a ser infinitos o infinitesimales. Infinitos o infinitesimales. Haga de cuenta que usted ha hecho este plano, dividirlo en infinitos planos, y en cada uno de esos infinitos planos, pues las líneas de fluido eléctrico que son perpendiculares están allí contables en cada uno de esos infinitos pequeños planos, para lograr abordar a toda la superficie irregular. Ahora bien, queremos con esto definir entonces que el fluido eléctrico
que está creado en un plano está dado considerándole como líneas vectoriales perpendiculares a un plano, dándonos un resultado modular de estas líneas. El módulo de estas líneas es igual a 4pi por la constante dieléctrica y por la carga. De allí que nosotros decimos que el flujo eléctrico en un plano es directamente proporcional a la carga. Ustedes ya saben que esto es una constante dieléctrica y esto nos hace proporcional a la carga, ¿verdad? Y ya vamos a definir. Aquí vemos entonces que el flujo eléctrico es proporcional a la carga. Bueno, entonces vamos a la construcción del conocimiento. Nosotros hemos logrado ya determinar entonces que el fluido eléctrico en un plano puede ser discreto y puede ser continuo. Y hemos creado la continuidad de la carga para poder definir, determinar, mejor dicho, el campo eléctrico. Nosotros vamos a desarrollar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss hace referencia a una sencilla fórmula que describe directamente el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es igual a la carga sobre la permisividad eléctrica, así de simple. Pero sería difícil memorizar la fórmula, como siempre, si antes no sabemos una explicación de dónde se determina. Pues bien, nosotros hemos logrado ya explicar que esta energía fluye a través de un plano por todos los campos y de forma perpendicular al plano, y que habíamos tomado en un espacio de cualquier superficie regular infinitos planos muy pequeñitos, y entonces nos daba el carácter de infinitesimal. Infinitesimal. Por otro lado, hemos estado analizando que ese fluido eléctrico, esas líneas de fluido eléctrico, son factibles de calcular a través del producto del campo por la superficie en cada uno de esos cuadrículas. Ahora, si resulta que es infinitesimal un plano cualquiera, vamos a definir el flujo eléctrico entonces como la integral de superficie para el producto del campo eléctrico por la derivada de la superficie, ya que estamos cogiendo áreas infinitamente pequeñas de planos. Si es que logramos integrar esto, nosotros podríamos ya claramente determinar el flujo de cualquier campo, lo que conocemos como el teorema de Gauss. Si nosotros desarrollamos la integral, vamos a ver que el flujo eléctrico sería entonces la integral de superficie para el campo, sabiendo que el campo eléctrico es a la constante dieléctrica por la carga y sobre R al cuadrado, el radio al cuadrado. Esto considerando que cualquier carga, recuerden, emite energía de forma esférica. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo por integrar esto de acá, vamos a ver que si sacamos las constantes
de la integral, que para nuestro caso sería K por Q R al cuadrado por la integral de superficie, lo vamos a poner con rojo, de ds. Ahora bien, ds no hay que olvidar que tiene un vector unitario que siempre lo estamos considerando para las líneas de carga. De tal manera que si es que al integrar nos vamos a quedar, ya sabemos que la integral de ds es S, ¿verdad? Entonces el flujo eléctrico quedaría expresado como K, la carga, radio al cuadrado, y por S, dejando la constante como se puede decir despreciable por, ya saben, cuestión infinitesimal. Los infinitos muy pequeños podemos ignorarlo, así que la constante le dejamos un ratito fuera y nos quedamos con esta fórmula. Pero a esta fórmula la podemos trabajar en el sentido de que el flujo eléctrico, nosotros ya conocemos que K es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad eléctrica. La carga estaba en la fórmula y el radio al cuadrado estaban dentro de la misma fórmula. Y sabemos que la superficie, por ser de carácter esférica, entonces está dado por 4pi y por radio al cuadrado. Determinando matemáticamente que nosotros podamos hacer una operación de simplificación. 4pi con 4pi, r cuadrado con r cuadrado. De tal forma que el flujo eléctrico ha sido igual a 1 por Q, quedaría como Q, y la permitividad eléctrica es lo que nosotros conocemos como el teorema de Gauss, expresado a través de esta fórmula. ¿Y qué es lo que decía el teorema de Gauss? Que la carga es directamente proporcional al plano que encierra la carga eléctrica. Esta fórmula que describe el flujo eléctrico en cualquier campo, y repetimos, puede ser para un campo de carácter plano, puede ser para un campo de carácter esférico, o puede ser para un plano de carácter irregular. La ley de Gauss expresa entonces que el flujo eléctrico se calcula o es directamente proporcional a la carga que nosotros estamos trabajando en cualquiera de estos planos. Ahora, terminemos consolidando el aprendizaje. Para comprender plenamente la famosa ley de Gauss, en la que ya habíamos expresado que el flujo eléctrico que actúa en una superficie S es proporcional a la carga que actúa en la superficie. En la área determinada, para no poner superficie y superficie. Entonces,
La ley de Gauss manifiesta que el flujo eléctrico encerrado en una superficie es proporcional a la carga que actúa sobre ella. Para poder comprender esto, ustedes han visto que al deducir esa fórmula que hizo famoso a Gauss, y que es la carga sobre permitividad eléctrica, vamos a hacer un ejercicio que le propongo al estudiante. Tenemos un plano sobre el cual atraviesa un paralelepípedo. ¿No? A ver, esto de aquí debería ser así. Esto de acá también lo vamos a hacer así. Listo. Ya. Solamente la carga actuará en estas dos caras. En la cara de acá y en la cara de acá. ¿Por qué? Porque el flujo se dice que tiene que ser perpendicular a este plano y actuará en estas dos caras.